¿Te imaginas ser obligada a casarte con el hombre que destruyó tu familia? Así comenzó la vida de Ana de Bretaña, una princesa que convirtió la humillación en poder. Descubre su increíble historia, suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, un reino independiente, un pequeño universo de castillos de piedra gris, rodeado de un mar embravecido y tierras fértiles. Ese era Bretaña, un ducado con una rica historia y una cultura propia, orgullosamente diferente a la Francia que lo rodeaba. Sus señores, los duques de Bretaña, reinaban con un poder casi absoluto, forjando alianzas, librando guerras y manteniendo celosamente su soberanía. La vida en Bretaña era una mezcla de grandeza feudal y tradiciones ancestrales, un crisol de culturas que se reflejaba en su rica arquitectura y sus costumbres únicas. Su propia lengua, el bretón, un idioma celta con raíces antiguas, resonaba en los mercados y en los campos, un testimonio de su identidad única. Este idioma, junto con las tradiciones y las leyes, contribuía a la cohesión de un pueblo que se sentía diferente, un pueblo con una historia que se remontaba siglos atrás, a un pasado mítico y legendario. Bretaña era, en esencia, una nación dentro de una nación, una entidad política y cultural que se resistía a la absorción por el poderoso reino francés. Pero esta independencia, esta orgullosa separación, no estaba exenta de peligros. La ambición de los reyes de Francia se cernía constantemente sobre Bretaña, como una amenaza latente. El poderío militar francés, mucho mayor, era una realidad que los duques bretones debían tener siempre presente. La frágil paz entre ambos reinos se mantenía a través de alianzas estratégicas, matrimonios políticos y una cuidadosa diplomacia, un delicado equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Pero antes de hablar de Ana, tienes que conocer a su familia, los duques de Bretaña. Su historia es tan compleja como un tapiz medieval, lleno de alianzas estratégicas, traiciones palaciegas y, por supuesto, guerras. Imagina una estirpe de gobernantes orgullosos, aferrados a su independencia, luchando contra la creciente influencia de las grandes potencias como Francia. Su linaje se remonta a siglos, una larga cadena de reyes y reinas que forjaron la identidad única de Bretaña. Su padre, Francisco II, fue un duque poderoso pero también un poco imprudente. Sus decisiones políticas, aunque a veces audaces, lo llevaron a enfrentamientos con los reyes de Francia, y su reinado estuvo marcado por la inestabilidad. Él y su esposa, Margarita de Foix, intentaron asegurar el futuro de Bretaña a través de alianzas matrimoniales, pero el destino tenía otros planes para su hija, Ana. La muerte prematura de Francisco II dejó a Bretaña en una situación vulnerable. Ana, aún muy joven, heredó el ducado, convirtiéndose en una pieza clave en el juego de poder europeo. Su corta edad y la ambición de los nobles bretones y de los reyes franceses la convirtieron en una figura constantemente amenazada. El destino de Bretaña y el de Ana dependían de decisiones arriesgadas y de una fortaleza interior que pocos podían imaginar. Así que, imagínate a Ana, una niña que crece en el castillo de Vance, rodeada de lujo pero también de la constante amenaza de la guerra y la política. Su infancia no fue un cuento de hadas, sino una compleja red de intrigas y alianzas, donde cada decisión de su familia podía determinar su futuro y el de Bretaña entera. Desde muy pequeña, tuvo que aprender a moverse con cuidado en un mundo de adultos que jugaban un juego peligroso, donde el amor y la amistad eran tan efímeros como la belleza de una flor de primavera. Su padre, Francisco II, era un duque poderoso pero también un hombre débil y vacilante, inmerso en las disputas por el poder. Su madre, Margarita de Foix, era una mujer astuta y ambiciosa, que intentaba asegurar el futuro de su hija a través de alianzas estratégicas, incluso si eso significaba sacrificar la felicidad de Ana. La pequeña princesa era consciente de su posición precaria, aprendiendo a leer entre líneas y entender las complejidades de la corte bretona. Ana aprendió rápido. Observaba las negociaciones, las disputas por la herencia y los juegos de poder que se desarrollaban a su alrededor. A pesar de su corta edad, entendía que su valor residía no solo en su sangre real,
sino en su capacidad para navegar por las traicioneras aguas de la política. Su infancia fue una escuela dura, pero también fue la forja de una mujer excepcionalmente inteligente y decidida. Pero esa infancia idílica se vio truncada. Francia, bajo el reinado de Carlos VIII, miraba con avaricia el ducado de Bretaña. Tú ya sabes que Bretaña era un territorio rico y estratégico, una pieza clave en el tablero de ajedrez europeo. Para Carlos, anexionar Bretaña significaba aumentar su poder y consolidar su posición como rey. No era una cuestión de simples ambiciones territoriales, sino de pura necesidad política. La ambición francesa no era un secreto. Carlos VIII, impulsado por consejeros ávidos de expansión, veía en Bretaña una presa fácil. Las guerras civiles que asolaban el ducado habían debilitado su defensa, creando una oportunidad perfecta para la conquista. Para él, Ana era tan solo una pieza más en su juego político, una herramienta para asegurar la unión de Bretaña a la corona francesa. La invasión fue rápida y brutal. Los ejércitos franceses, superiores en número y armamento, avanzaron sin piedad. El padre de Ana, Francisco II, intentó resistir, pero sus esfuerzos fueron en vano. La derrota fue aplastante, dejando a Bretaña a merced de la ambición francesa. Para Ana, esto significó no solo la pérdida de su hogar y su título, sino también la humillante necesidad de negociar su propia supervivencia y la de su familia. Así que, imagínate, la ambición francesa se cernía sobre Bretaña. Carlos VIII, un rey joven y ambicioso, veía en tu tierra un botín irresistible. La guerra de sucesión bretona estalló, un conflicto brutal que te involucró directamente. Era una lucha por el control del ducado, una lucha por tu futuro, por tu libertad. Tu tío, Francisco II, intentó defender Bretaña con todas sus fuerzas, pero la superioridad militar francesa era abrumadora. Las batallas se sucedieron, dejando tras de sí un rastro de muerte y destrucción. Tú, aún una joven princesa, eras una pieza clave en este tablero de guerra, un símbolo de la resistencia bretona, pero también un objetivo codiciado por los franceses. El conflicto te obligó a tomar decisiones cruciales, alianzas estratégicas que marcarían tu destino. Te encontrabas en una situación desesperada, rodeada de traiciones y peligros constantes. La supervivencia de Bretaña, y la tuya propia, pendía de un hilo. En medio de la guerra, la política se convertía en un arma tan poderosa como cualquier espada. Rennes, la última fortaleza bretona, se erguía imponente, pero la amenaza francesa era inminente. Imagínate sus muros de piedra, resistiendo el asedio, mientras el ejército de Carlos VIII la rodeaba. Tú, observando desde una ventana, veías el ajetreo en las calles, la preparación para una defensa desesperada. La incertidumbre se cernía sobre ti, una joven princesa atrapada en medio de una guerra que estaba destrozando tu hogar. El sonido de los cañones retumbaba, sacudiendo los cimientos del castillo. Día tras día, el asedio se intensificaba y la esperanza menguaba. Los defensores, aunque valientes, no podían resistir eternamente. La falta de suministros y la superioridad numérica del ejército francés eran abrumadoras. Tú, en medio del caos, comenzabas a entender la cruda realidad de tu situación. La caída de Rennes era inevitable. Finalmente, después de semanas de lucha encarnizada, las murallas cedieron. La entrada a Rennes se abrió, permitiendo el paso al ejército francés. Recuerda la imagen, soldados entrando a la ciudad, la confusión y el miedo en los rostros de la gente. El fin de la resistencia bretona en Rennes significaba la pérdida de tu tierra, el fin de tu independencia, pero también el comienzo de una nueva etapa, una en la que tendrías que utilizar tu astucia y valentía para navegar las complejidades de la corte francesa. Rennes cayó. La resistencia bretona, aunque heroica, se desvaneció ante el poderío francés. Y ahí estabas tú, Ana, joven princesa, obligada a casarte con Carlos VIII, el rey que había conquistado tu tierra, el hombre que había destruido tu familia. Imagina la humillación, la rabia contenida,
la impotencia ante la inmensidad de su ejército vencedor. La boda fue un espectáculo de poder, una demostración de la victoria francesa. Tú, rodeada de la opulencia de la corte francesa, un lujo que ocultaba la amargura de tu situación. Era una unión política, una estrategia para consolidar la anexión de Bretaña a Francia. Para Carlos VIII, era una pieza clave en su tablero de juego político, para ti, un matrimonio forzado, una prisión dorada. Pero tú eras más que una pieza en un juego. Tenías una inteligencia aguda, una determinación férrea y una visión que iba más allá de la mera supervivencia. Sabías que casarte con el rey, aunque bajo esas circunstancias, te daba un poder inesperado. Era la primera pieza de un complejo juego que jugarías durante años, un juego donde la supervivencia era el objetivo inmediato, pero la victoria final, algo mucho más grande. Tu llegada a la corte francesa fue un choque cultural. Imagínate, de los castillos de Bretaña, con sus tradiciones y costumbres familiares, a la opulencia y la rigidez de la corte de Carlos VIII. Todo era nuevo, imponente y a veces, francamente intimidante. Las intrigas palaciegas, las rivalidades entre nobles, las miradas inquisitivas. Era un mundo que te exigía aprender rápido, adaptarte con inteligencia y, sobre todo, mantenerte firme. La lengua, por ejemplo, fue un obstáculo inicial. Aunque tú tenías conocimientos de francés, el lenguaje cortesano, con sus formalismos y sutilezas, era un campo minado. Cada palabra, cada gesto, podía ser interpretado de diferentes maneras y un error podía tener consecuencias importantes. Pero tú aprendiste con rapidez, demostrando una agudeza mental que te permitió navegar ese mar de intrigas con una habilidad sorprendente. A pesar de la hostilidad latente, también encontraste aliados inesperados. Algunas damas de la corte, viendo en ti una mujer inteligente y digna de respeto, se acercaron para ofrecerte su apoyo. Estas alianzas, forjadas con cautela y discreción, resultaron cruciales para tu supervivencia y, eventualmente, para tu ascenso dentro de la compleja jerarquía de la corte francesa. Aprendiste a usar tu encanto y tu inteligencia para ganarte el respeto, y a veces, la admiración, de aquellos que en un principio te veían como una simple pieza en el juego político. De repente, todo cambió. La muerte de Carlos VIII te dejó en una posición inesperada. Ya no eras solo la esposa del rey conquistador, sino una viuda joven y poderosa, con el destino de Bretaña en tus manos. El luto te envolvía, pero en el silencio de los aposentos reales, planeabas tu siguiente movimiento. La corte francesa, acostumbrada a la inestabilidad, observaba con atención tus decisiones. La sucesión al trono estaba en juego, y con ella, la posibilidad de renegociar tu posición. Los nobles franceses, siempre ávidos de poder, te buscaban como aliada. Tenías que jugar tus cartas con inteligencia, aprovechando la vulnerabilidad de la corona y la incertidumbre del futuro. Cada conversación, cada mirada, se convertía en una pieza clave en tu estrategia. Luis XII, el nuevo rey, era un hombre poderoso y ambicioso. Para él, casarse contigo no era solo una unión política, sino una forma de consolidar su poder y asegurar la lealtad de Bretaña. Pero tú no eras una simple pieza en su juego. Habías aprendido de tus errores y ahora estabas en una posición de fuerza para negociar las mejores condiciones posibles para tu ducado. Tu viudez, inesperada y repentina, te colocó en el centro de una compleja partida de ajedrez político. Francia necesitaba un nuevo rey, y tú, la heredera de Bretaña, eras una pieza clave. Luis XII, primo de Carlos VIII y duque de Orleans, emergió como el principal candidato al trono. Él tenía sus propios planes para Bretaña, y no eran tan benignos como los que podrías esperar. Luis XII no ocultaba su ambición por Bretaña. Para él, tu mano era una herramienta para consolidar su poder y asegurar el control total sobre el territorio. Su interés no era romántico, sino puramente estratégico. Sabía que casarse contigo significaría anexionar Bretaña a la corona francesa de forma definitiva, acabando con la resistencia bretona.
Pero tú, tras la amarga experiencia con Carlos VIII, eras una negociadora hábil. No ibas a permitir que te trataran como una simple moneda de cambio otra vez. Sabías que tenías un gran valor y que podías usar tu posición para conseguir mejores condiciones para Bretaña, incluso dentro del reino francés. Tu inteligencia y tu determinación serían tus armas en esta nueva batalla. Luis XII, un rey viudo y ambicioso, te necesitaba. No solo para asegurar la estabilidad de su reino, sino para consolidar su poder sobre Bretaña, un ducado rico y estratégico. Esta vez, la negociación fue diferente. Ya no eras una niña indefensa, sino una reina viuda con un conocimiento profundo de la corte francesa y una considerable astucia política. Sabías que tu matrimonio con Luis era una necesidad para ambos, una unión de conveniencia, pero tenías la ventaja. Esta vez, tú dictaste las condiciones. No solo se trataba de un matrimonio, sino de un tratado. A cambio de tu mano, exigiste garantías para Bretaña, protegiendo sus leyes, sus costumbres y su identidad cultural. Demandaste privilegios y autonomía para tu ducado, asegurándote que su riqueza e independencia se mantuvieran, al menos en parte, intactas. Negociaste con la precisión de un maestro ajedrecista, cada pieza en su lugar. Tu inteligencia y tu firmeza sorprendieron a muchos. Habías transformado una situación potencialmente desastrosa en una oportunidad para fortalecer la posición de Bretaña dentro de Francia. El matrimonio con Luis XII no fue una derrota, sino una victoria estratégica. Habías jugado con maestría el juego del poder, convirtiendo tu aparente vulnerabilidad en una fuente de fuerza y negociación. Así que, te casaste con Luis XII. Imagina la escena, tú, Ana, no ya una víctima, sino una pieza clave en el tablero político europeo. Esta vez, la negociación fue diferente. No eras una moneda de cambio, sino una reina con poder real, capaz de negociar términos favorables para Bretaña. Tu segunda boda no fue una imposición, sino una alianza estratégica, un matrimonio que te dio la oportunidad de consolidar tu influencia en la corte francesa. Tu astucia política no pasó desapercibida. Te convertiste en una figura respetada, incluso querida, por muchos en la corte. No solo por tu belleza y el encanto que poseías, sino por tu inteligencia y tu habilidad para navegar las complejidades de la política francesa. Usaste tu posición para proteger los intereses de Bretaña, aunque la independencia total ya era un sueño lejano. A pesar de las adversidades y de las traiciones que severamente enfrentaste, tu influencia se extendió más allá del ámbito político. Patrocinaste las artes y la cultura, dejando una huella imborrable en el Renacimiento francés. Te convertiste en un símbolo de resistencia y determinación, una mujer que superó las expectativas y desafió las normas de su época, demostrando que hasta en el corazón de la corte francesa, una princesa bretona podía brillar con luz propia. Esta vez, la negociación fue diferente. Tú, Ana, no eras una simple pieza en un juego de ajedrez, sino la jugadora más astuta. Con Luis XII, conseguiste algo crucial, la promesa de mantener la identidad bretona, aunque dentro de las fronteras francesas. No se trataba solo de tierras y títulos, sino de preservar la cultura, las leyes, la lengua, la esencia misma de Bretaña. Te aseguraste de que Bretaña no fuera simplemente absorbida por Francia. Tus habilidades diplomáticas te permitieron negociar tratados que garantizaban ciertas autonomías, protegiendo los intereses económicos y políticos de tu tierra natal. Fue un trabajo arduo, lleno de intrigas y alianzas estratégicas, pero tu determinación era inquebrantable. Tu matrimonio con Luis XII no fue solo una unión política, fue una herramienta. Lo utilizaste para proteger a Bretaña, para tejer una red de alianzas que aseguraran su supervivencia cultural y su prosperidad. No te conformaste con ser reina, te convertiste en una hábil negociadora, una estratega que jugaba al ajedrez con reyes y reinos. Esa promesa, la de mantener viva la identidad bretona, no fue una frase vacía. Tú, Ana, la utilizaste como herramienta para proteger la cultura y la lengua bretonas en la corte francesa.
Imagínate, a pesar de ser reina de Francia, te aseguraste de que el bretón, tu idioma materno, se escuchara en los pasillos del palacio, sutilmente, pero con firmeza. La presencia bretona se hizo notar, no solo en la persona de la reina, sino también en los detalles. Comisionaste obras de arte, música y literatura que reflejaban la cultura bretona. No se trataba de una imposición, sino de una integración elegante y estratégica. Tus patrocinios artísticos, aunque realizados en la corte francesa, mantenían vivo el espíritu y el orgullo bretón, recordando a todos, incluido a Luis, de donde provenías y que representabas. Tus acciones no fueron solo gestos simbólicos. La administración de Bretaña, incluso bajo la corona francesa, se mantuvo, en parte, gracias a tus esfuerzos. Recordemos que conseguiste mantener la administración de Bretaña y su sistema legal. Aunque no como un reino independiente, la identidad bretona permaneció, en gran medida, gracias a tu inteligencia política. Imagínate la corte francesa, un hervidero de intrigas, alianzas y traiciones. Tú, Ana, una joven reina bretona en un mar de enemigos poderosos, tenías que navegar esas aguas turbulentas con astucia y valentía. Tu matrimonio con Carlos VIII, aunque forzado, te proporcionó un asiento en el juego del poder, un juego que aprendiste a dominar rápidamente. No eras solo una reina, eras una pieza clave en el tablero político de Europa. Aprendiste a usar tu encanto, tu inteligencia y, sobre todo, tu determinación para conseguir tus objetivos. Te rodeaste de consejeros leales, tanto bretones como franceses, creando una red de apoyo que te permitía obtener información y maniobrar dentro de la corte con efectividad. No te dejabas intimidar por los grandes señores feudales, ni por la misma nobleza francesa, que te miraba con una mezcla de admiración y recelo. Tú, Ana, no solo sobreviviste en esa corte compleja, prosperaste. Conseguiste influir en las decisiones políticas, proteger los intereses de Bretaña y, lo más importante, asegurar tu posición como una figura clave en la Francia del siglo XVI. Tu habilidad para tejer alianzas estratégicas y para manipular las situaciones a tu favor, te convirtió en una reina respetada, temida y, sobre todo, poderosa. No eras solo una víctima de las circunstancias, eras una protagonista de tu propia historia. A pesar de su juventud, Ana se convirtió en una pieza clave en la compleja maquinaria política francesa. Tú podrías ver cómo participaba en las discusiones sobre alianzas estratégicas, ofreciendo su perspicacia y conocimiento de la nobleza europea. Su influencia no era solo producto de su posición como reina, sino de su inteligencia aguda y su habilidad para leer a la gente. Observa cómo su opinión era solicitada en asuntos de Estado, incluso en temas militares. Su conocimiento de Bretaña, su experiencia con las intrigas de la corte y su capacidad de negociación la convirtieron en una asesora invaluable para los reyes con los que se casó. No era solo una figura decorativa, era una fuerza política real. Piensa en la presión que debía soportar, mantener la delicada paz entre Francia y Bretaña, defender los intereses de su tierra natal en una corte extranjera y al mismo tiempo, asegurar su propia posición y la de su familia. Ella jugaba un juego peligroso, pero lo hacía con maestría, utilizando su influencia para lograr concesiones y proteger a su pueblo. Pero su influencia iba más allá de la política. Verás cómo Ana, a pesar de las dificultades, se convirtió en una mecenas de las artes. Su corte se llenó de artistas y escritores, convirtiéndose en un centro de innovación cultural. Imagina el esplendor de los manuscritos iluminados que encargó, verdaderas obras maestras que reflejaban la sofisticación de su gusto y el talento de los artistas que la rodeaban. Ella no solo los protegió, sino que los inspiró. Su apoyo a la arquitectura también fue significativo. Tú podrías observar cómo las construcciones de su época se enriquecieron gracias a su patrocinio. Piensa en los castillos, las iglesias, los palacios. Cada uno de ellos, testimonio del esplendor de su reinado y de su visión artística. No se limitaba a financiar obras, sino que participaba activamente en su diseño y ejecución, dejando una huella imborrable en la estética francesa.
Pero su mecenazgo no se limitaba a la arquitectura y la iluminación de manuscritos. Observa cómo también promovió la música y la literatura de su época. Su corte albergaba a músicos y compositores de renombre, y se cree que ella misma era una gran amante de la música. Se dice que en sus fiestas y eventos se interpretaban piezas musicales únicas y sofisticadas, reflejando el gusto refinado de la reina. Un verdadero renacimiento cultural floreció bajo su protección. Pero su influencia no se limitaba a los salones de la corte. Verás cómo Ana, profundamente religiosa, se convirtió en una figura clave dentro de la Iglesia. Su devoción a la fe católica era sincera y pública, y la reflejaba en sus acciones cotidianas y en sus decisiones políticas. No era solo una reina, sino una mujer de fe que buscaba la guía espiritual en medio de las tormentas de la vida política. Fundó monasterios y hospitales, promovió la construcción de iglesias y donó generosamente a obras caritativas. Su fe no era un mero adorno, sino un motor que impulsaba sus acciones y le daba fuerza en momentos de adversidad. Para ella, la religión era algo profundamente personal, pero también una herramienta para construir alianzas y consolidar su poder. Su papel en la Iglesia no se limitaba a la caridad. Actuó como mediadora en disputas religiosas, utilizando su influencia para promover la paz y la reconciliación entre diferentes facciones. Su profunda fe y su aguda inteligencia política la convirtieron en una figura respetada, incluso por aquellos que no compartían su fe. Recuerda que su influencia trasciende lo puramente político, su espiritualidad moldeó su reinado. Su devoción religiosa, lejos de ser una simple fachada, se convirtió en una herramienta poderosa. Ana usó su fe para conectar con el pueblo francés, mostrando una piedad genuina que la hacía accesible y cercana. Organizó obras de caridad, financió la construcción de iglesias y hospitales, y se rodeó de consejeros eclesiásticos influyentes. Esta imagen de reina piadosa y generosa la catapultó a la admiración popular, contrastando con la imagen de conquistadora que muchos asociaban con Carlos VIII. Pero Ana no se limitó a la caridad. Impulsó las artes y las letras en la corte francesa, convirtiéndose en una mecenas de artistas y escritores. Comisionó obras de arte magníficas, enriqueció las bibliotecas reales y promovió el desarrollo cultural. Su patrocinio no solo realzaba su imagen como reina culta y refinada, sino que también fortalecía su posición de poder, atrayendo a la élite intelectual y artística a su órbita. Finalmente, su habilidad política fue clave. Ana aprendió a navegar hábilmente la intrincada corte francesa, tejiendo alianzas estratégicas y ganándose la lealtad de nobles poderosos. Su inteligencia y astucia política eran evidentes en su capacidad para resolver conflictos y mantener la estabilidad del reino. Esta imagen de reina sabia y hábil completaba el retrato de una figura respetada y admirada por todos, incluso por aquellos que inicialmente la veían como una simple princesa conquistada. Pero su influencia trascendía la simple devoción. Ana demostró una sorprendente habilidad para la administración. Mientras lidiaba con las intrigas de la corte francesa, también supervisaba la gestión de sus propios dominios, demostrando una eficiencia poco común para una reina de su época. Se involucró directamente en la recaudación de impuestos, la justicia y la administración de las tierras, asegurando un flujo constante de recursos para la corona y para Bretaña. Su pragmatismo era admirable. No se limitaba a firmar documentos, entendía las complejidades de la economía y la administración. Impuso reformas fiscales que, aunque impopulares en algunos círculos, resultaron cruciales para estabilizar la economía francesa tras las guerras. Implementó nuevas estrategias para optimizar la recaudación de impuestos, reduciendo la corrupción y aumentando los ingresos reales. Además de la economía, Ana se preocupó por la justicia. Impulsó reformas legales para mejorar la administración de justicia en sus dominios, buscando la equidad y la imparcialidad. Su intervención directa en casos de injusticia la convirtió en una figura respetada, no solo por la nobleza, sino también por el pueblo llano. Su gestión eficiente y justa contrastaba con la corrupción que a menudo plagaba la corte. Pero gobernar no era fácil.
Imagina la presión constante, nobles poderosos conspirando a tus espaldas, la corte francesa llena de intrigas y la necesidad de mantener el equilibrio entre tu origen bretón y tus nuevas responsabilidades como reina. Tenías que navegar un mar de alianzas políticas, cada decisión con consecuencias de largo alcance para Bretaña y Francia. La corte francesa era un escenario donde la supervivencia dependía de la astucia y la diplomacia. Cada palabra, cada gesto, era analizado, interpretado y utilizado por tus rivales. Tú, sin embargo, te movías con una gracia y una inteligencia que te permitían no solo sobrevivir, sino prosperar en ese ambiente hostil. Debías mantener tu identidad bretona, un desafío constante en la corte francesa. Era una lucha sutil, pero crucial para ti. Tu cultura, tus raíces, eran parte esencial de tu fuerza. Era un equilibrio delicado entre la lealtad a tu nuevo reino y el recuerdo de tu tierra natal. La presión por producir un heredero, la intriga constante de la corte, las guerras y las negociaciones políticas, todo esto formaba parte de tu realidad cotidiana. Y tú, con tu fortaleza interior, lo enfrentabas todo con una determinación que imponía respeto. Pero, ¿cómo era la vida de una mujer en la corte francesa del siglo XV? Para ti, imaginarás un mundo de rígidas normas sociales, donde la influencia de una mujer dependía, en gran medida, de su proximidad al rey. Sin embargo, Ana, con su inteligencia y astucia, logró navegar estas aguas turbulentas. Su origen bretón, aunque inicialmente una desventaja, se convirtió en una herramienta, pues le permitía jugar con las alianzas políticas y negociar su propio poder. Ella comprendió que su posición no era solo una cuestión de títulos, sino de influencia real. A través de sus patrocinios artísticos y literarios, Ana promovió la cultura bretona dentro de la corte francesa, dejando una huella imborrable en el arte y la literatura de la época. No solo se limitó a ser una figura decorativa, sino que se convirtió en una mecenas activa, asegurando que su herencia cultural no fuera olvidada. Más allá de las artes, Ana se involucró activamente en la política, utilizando su influencia para proteger los intereses de Bretaña y de sus súbditos. Aunque no pudo evitar la completa asimilación de su ducado a Francia, su constante negociación y su capacidad para tejer alianzas estratégicas le permitieron asegurar un trato más favorable para su pueblo. Recuerda que su matrimonio con Luis XII, por ejemplo, fue el resultado de una cuidadosa estrategia. Imaginemos la presión sobre Ana. Casada con Carlos VIII, un rey joven y sin herederos directos, su posición se volvía crucial para la estabilidad de Francia. La sucesión al trono era un tema delicado, un juego de poder donde cada movimiento podía desencadenar una guerra. Tú te preguntarás, ¿qué papel jugó Ana en este complejo tablero? Pues, mucho más de lo que podrías imaginar. Su matrimonio, aunque forzado, le dio acceso al poder real. A pesar de su origen bretón y la pérdida de su ducado, Ana supo navegar las intrincadas aguas de la corte francesa. Su inteligencia política le permitió consolidar su posición y, lo que es más importante, influir en la sucesión real, asegurando, en cierta medida, la paz y la estabilidad del reino. Tras la muerte de Carlos VIII, su matrimonio con Luis XII, aunque también un acuerdo político, fue mucho más favorable para Bretaña. Ana negoció con astucia, asegurando ciertos privilegios para su tierra natal. Su influencia en la sucesión y en el gobierno francés fue clave para mantener una relativa paz y evitar conflictos que podrían haber desestabilizado aún más el reino. Ella misma se convirtió en un elemento fundamental para la estabilidad del trono francés. Piensa en la joven Ana, rodeada de turbulencias políticas, pero con una mente ágil y curiosa. A pesar del caos que la rodeaba, su educación fue excepcional. Recibió formación en humanidades, un privilegio para las mujeres de la época. Dominaba el latín, el francés y el bretón, lenguas que le servirían como herramientas de poder en su ascenso. No solo aprendió a leer y escribir, sino que desarrolló una aguda inteligencia estratégica. Su formación no se limitó a los libros. Aprendió las artes de la diplomacia y la negociación,
habilidades cruciales para navegar el complejo mundo de la corte francesa. Desarrolló una capacidad excepcional para analizar situaciones políticas, comprender las motivaciones de los demás y utilizar su inteligencia para su propio beneficio y el de Bretaña. Más allá de la política, Ana cultivó un interés en las artes y la cultura. Su patrocinio de artistas y escritores contribuyó a la floreciente escena cultural francesa. Esta faceta de su personalidad, combinada con su inteligencia política, la convirtió en una figura respetada y admirada, incluso por aquellos que inicialmente la vieron como una simple peón político. Imagina la presión constante sobre Ana. Ser reina no era solo un título, era una batalla diaria. La salud de Ana, a pesar de su educación privilegiada, se vio afectada por el estrés. El peso de la corona, las intrigas palaciegas y la constante amenaza de la guerra la desgastaban física y emocionalmente. Tú, como espectador, puedes sentir la carga que soportó esta joven mujer en un mundo tan complejo. Los embarazos repetidos, un aspecto crucial de la vida de una reina en aquella época, también pasaron factura. Cada parto era una prueba de resistencia, un riesgo para su vida y su salud. Piensa en el dolor físico, el agotamiento y la vulnerabilidad que eso implicaba. Para Ana, cada embarazo era una apuesta, no solo por la sucesión, sino por su propia supervivencia. Pero la salud de Ana no se limitaba a lo físico. El impacto emocional de su vida, marcada por el destierro, la pérdida de su independencia y el matrimonio forzado, tuvo consecuencias profundas. La constante tensión política, las traiciones y las luchas por el poder la afectaron profundamente, dejando una huella en su bienestar mental. Tú puedes imaginar la soledad que sentía a pesar de estar rodeada de cortesanos. Recuerda que, a pesar de su nueva vida en la corte francesa, Ana nunca olvidó a su familia. La pérdida de su independencia y el desgarro de su hogar en Bretaña la marcaron profundamente. Sus cartas, aunque escasas por las restricciones de la época, revelan una profunda tristeza por la separación de sus seres queridos y una constante preocupación por su bienestar. A pesar de las intrigas palaciegas, siempre buscó mantener el contacto con ellos, aunque fuera a través de intermediarios. Su relación con su hermano, el duque de Bretaña, aunque complicada por la situación política, siempre fue importante. Él representaba el vínculo tangible con su pasado, con su identidad, con la tierra que había perdido. Ana luchó incansablemente por proteger sus intereses, aunque a veces tuviera que navegar por aguas traicioneras en la corte francesa. Ella sabía que su propio poder y influencia eran, en parte, la única esperanza que le quedaba a su familia. La influencia de Ana se extendió también a sus parientes más lejanos. Aunque su poder no podía restituirle sus tierras o su posición anterior, sí podía protegerlos de la persecución y asegurarles un cierto nivel de bienestar. A través de su red de contactos, y valiéndose de su ingenio y determinación, Ana creó un escudo protector para aquellos que, como ella, habían sufrido las consecuencias de la conquista francesa. Esta protección, aunque sutil, era un testimonio silencioso de su lealtad a su familia y a su tierra natal. Pero su ascenso no estuvo exento de peligros. En la corte francesa, llena de intrigas y rivalidades, Ana tenía muchos enemigos. Nobles franceses resentidos por la influencia creciente de una reina bretona y miembros de la familia real que veían en ella una amenaza a sus propias ambiciones, conspiraban constantemente contra ella. Recuerda que la pérdida de Bretaña aún resonaba, y muchos buscaban aprovecharse de su vulnerabilidad. Se tejieron rumores maliciosos, acusaciones falsas se propagaron como la pólvora, intentando manchar su reputación y debilitar su posición. Algunos pretendían que era un espía al servicio de Inglaterra, otros que conspiraba para recuperar Bretaña por la fuerza. La presión era inmensa, y cada día era una lucha por mantener el control y la estabilidad. Tú mismo puedes imaginar la tensión constante, la necesidad de navegar por aguas traicioneras, donde cada palabra, cada gesto, podía ser interpretado como una amenaza o una señal de debilidad. Ana tuvo que desplegar toda su inteligencia y astucia para sobrevivir a estas conspiraciones.
Su habilidad para tejer alianzas, para ganarse la lealtad de algunos y neutralizar a otros, fue fundamental para su supervivencia. Pero su habilidad no se limitaba a la política. Verás, Ana demostró un talento excepcional para la administración financiera del reino. Tras años de guerras y conflictos, Francia necesitaba reconstruirse, y Ana, con una mente aguda y estratégica, se puso a la tarea de sanear las finanzas reales. Implementó nuevas políticas fiscales, revisó los impuestos y buscó optimizar los ingresos del Estado. Su objetivo era claro: fortalecer la economía francesa y, al mismo tiempo, mejorar la vida de sus súbditos. Su enfoque no era solo recaudar más dinero, sino hacerlo de forma justa y eficiente. Impulsó reformas en la recaudación de impuestos, reduciendo la corrupción y la opresión que sufrían muchos campesinos. Entendía que una economía próspera dependía de la prosperidad de toda la población, no solo de la nobleza. Esta visión innovadora para la época la convirtió en una reina admirada no solo por su poder político, sino también por su preocupación por el bienestar de su pueblo. Además de las reformas fiscales, Ana se enfocó en el desarrollo económico a largo plazo. Promovió el comercio, incentivando la construcción de nuevas rutas comerciales y la apertura de puertos. Su interés en el desarrollo económico no se limitaba a Francia, también impulsó la economía de Bretaña, su tierra natal, buscando un equilibrio entre la integración con Francia y el mantenimiento de la identidad y la prosperidad de su ducado. Esta estrategia le permitió fortalecer su posición tanto en la corte francesa como en Bretaña. Verás, Ana, lejos de ser una simple reina títere, tejió una intrincada red de alianzas internacionales. Su habilidad para la diplomacia era asombrosa. Aprovechó su posición para negociar tratados y pactos que beneficiaban a Bretaña, aunque ya unida a Francia, asegurando así la prosperidad de su tierra natal, incluso dentro del reino francés. Recuerda que siempre mantuvo una mirada estratégica hacia el futuro de su pueblo. Su matrimonio con Carlos VIII, aunque forzado, le abrió puertas a la política internacional. A través de cartas y emisarios, mantuvo un constante contacto con otros monarcas europeos, buscando apoyos y forjando alianzas estratégicas que reforzaban su posición y protegían los intereses de Bretaña. Era una jugada maestra, y tú podrás apreciar su inteligencia política. Más tarde, su segundo matrimonio con Luis XII, aunque también político, le permitió negociar términos mucho más favorables para Bretaña. Logró mantener ciertas prerrogativas y autonomía para su ducado, asegurando su identidad y cultura. No se limitó a ser una simple figura decorativa, sino que utilizó su influencia para preservar el legado de su tierra. Pero, ¿cómo era Ana en la intimidad? Las crónicas la describen como una mujer inteligente, decidida y con un gran encanto personal. Imagina su mirada penetrante, capaz de analizar a cualquiera con una sola ojeada. No era una mujer sumisa, sino una persona que sabía lo que quería y luchaba por conseguirlo, incluso en su vida privada. Su matrimonio con Carlos VIII, aunque forzado, no la definió, ella fue mucho más allá de una simple víctima. Su relación con Carlos VIII fue, según la mayoría de los historiadores, fría y políticamente estratégica. No existe evidencia de un gran amor, pero sí de un respeto mutuo y una comprensión de sus roles dentro de la compleja política francesa. Sin embargo, su segundo matrimonio, con Luis XII, fue diferente. Las fuentes sugieren una mayor cercanía, una relación más cálida y basada en una amistad que se convirtió en afecto. Más allá de sus matrimonios, la vida personal de Ana queda en parte envuelta en el misterio. Aunque no se conocen detalles explícitos sobre sus sentimientos o preferencias, su determinación y su capacidad para navegar las complejidades de la corte francesa sugieren una mujer con una gran fortaleza interior. Una mujer que, a pesar de las circunstancias adversas, supo proteger su identidad y su propia voluntad. Pero su influencia no se limitaba a la política. Ana, como buena reina, dejó una huella imborrable en la arquitectura francesa. Piensa en los impresionantes castillos, las iglesias majestuosas y las mejoras en las ciudades que se realizaron durante su reinado.
Ella no solo supervisaba las obras, sino que muchas veces las impulsaba, asegurándose de que se usaran los mejores materiales y los artesanos más capacitados. En Amboise, por ejemplo, se realizaron importantes mejoras en el Castillo Real, convirtiéndolo en un centro de poder y cultura. Imagina la elegancia de sus salones, la belleza de sus jardines y la solidez de sus murallas. Todo ello, reflejo del poder y el buen gusto de Ana. Su pasión por la arquitectura no se limitaba a los palacios reales. Ana también impulsó la construcción y reparación de iglesias y monasterios a lo largo del reino. Ella creía en el poder de la fe y en la importancia de la belleza espiritual, lo que se refleja en las donaciones y patrocinios que otorgaba a estas instituciones. Así que, la próxima vez que veas una majestuosa construcción de la época, recuerda a Ana de Bretaña. Su legado arquitectónico es una prueba tangible de su poder, su visión y su impacto duradero en la Francia del siglo XVI. No solo fue una reina inteligente y decidida, sino también una mecenas del arte y la arquitectura, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Pero la influencia de Ana iba más allá de los palacios y las iglesias. Tú verás cómo se preocupó por la justicia y la equidad, algo inusual para la época. Imagina una reina que no solo se preocupa por la belleza de su reino, sino también por la justicia de sus leyes. Ana se enfocó en reformar el sistema judicial, buscando imparcialidad y equidad para todos sus súbditos, sin importar su posición social. Se esforzó por reducir la corrupción y la arbitrariedad que plagaban los tribunales. Para ello, implementó nuevas medidas para asegurar que los juicios fueran justos y que las sentencias se aplicaran de manera imparcial. Piensa en la cantidad de vidas que se vieron afectadas positivamente gracias a sus reformas. Hablamos de una época donde la justicia era un lujo y Ana la hizo accesible a más personas. Su legado en este ámbito es menos conocido, pero igual de importante. Ella no solo se dedicó a las grandes obras arquitectónicas, sino que también trabajó para mejorar la vida diaria de sus súbditos, buscando una justicia más accesible y equitativa. Imagínate el impacto de sus reformas en la vida de las personas comunes, que por fin veían sus casos tratados con más justicia. Verás, Ana supo usar la imagen a su favor. Tras la conquista de Bretaña, la propaganda francesa la presentó como una reina sumisa, una figura decorativa. Pero ella, inteligentemente, empezó a construir una imagen contraria. Se rodeó de artistas y escritores que la retrataron como una soberana culta, devota y justa. Observa cómo su imagen pública cambió sutilmente, alejándose de la imagen de víctima impuesta inicialmente. Piensa en los retratos que se hicieron de ella. No solo la muestran con la belleza propia de una reina, sino que también transmiten una sensación de fuerza interior, una determinación que contradecía la narrativa oficial de una monarca vencida. Estos retratos, cuidadosamente difundidos, se convirtieron en herramientas de propaganda, mostrando a una Ana poderosa, capaz de influir en la política francesa. Su influencia se extendió más allá de las artes visuales. Ana patrocinó obras literarias que la presentaban como una figura clave en la historia de Francia, no como una simple princesa conquistada. Mediante estos actos, reforzó su posición y la legitimidad de su reinado, proyectando una imagen de una reina que no solo sobrevivió, sino que prosperó, incluso en medio de la adversidad. Recuerda que la imagen que proyectas es tan importante como tus acciones. Verás, la integración de Bretaña a Francia no fue un proceso pacífico. Aunque Ana, con su astucia, logró negociar términos más favorables para su ducado en su segundo matrimonio, la realidad era que la independencia bretona, tal y como la conocías, había llegado a su fin. Carlos VIII había impuesto su dominio, y aunque Ana logró mitigar algunos de los daños, la pérdida de la soberanía bretona era irreversible. La administración francesa se impuso gradualmente en Bretaña. Nuevas leyes, impuestos y funcionarios franceses fueron introducidos, sustituyendo lentamente las estructuras de poder bretonas. Para la población bretona, esto significó un cambio profundo y a menudo doloroso, una pérdida de identidad y autonomía que se vivió de forma muy personal.
Sin embargo, a pesar de la pérdida de la independencia política, la cultura bretona persistió. La lengua bretona, aunque relegada, no desapareció por completo. Tradiciones y costumbres bretonas siguieron vivas, a menudo subsisten en las áreas rurales y en la memoria colectiva del pueblo. Ana, aunque reina de Francia, siempre mantuvo un vínculo con sus raíces. Verás, aunque Bretaña perdió su independencia, la figura de Ana resonó durante siglos. Su memoria se mantuvo viva, no solo en los relatos de la corte francesa, sino también en las leyendas bretonas. Se la recuerda como una mujer que, a pesar de las adversidades, luchó por su pueblo y logró, hasta cierto punto, proteger sus intereses. Su imagen se convirtió en un símbolo de resistencia y astucia. Su influencia se extendió más allá de la simple narrativa histórica. La cultura bretona, a pesar de la integración a Francia, conservó elementos distintivos, una supervivencia que, en parte, se le atribuye a la imagen de una reina bretona que había conquistado el corazón y la mente de la corte francesa. Tú puedes imaginarte cómo su legado se entrelazó con la propia identidad bretona. Incluso en la arquitectura y el arte bretón se pueden encontrar rastros de su reinado. Algunos edificios y obras de arte llevan implícita la memoria de su influencia, un recordatorio sutil pero persistente de la huella que dejó en su tierra natal. Piensa en ello como una especie de eco silencioso que perdura a través del tiempo. Verás, la historia de Ana no es solo la de una princesa derrotada. Fue una mujer que, tras la humillación de la conquista y la pérdida de su hogar, supo navegar las complejidades de la corte francesa. Imagínate, una joven obligada a casarse con el hombre que había destruido su mundo, y sin embargo, ella transformó esa situación en una posición de poder. Su inteligencia era su mejor arma. Aprendió rápidamente las reglas del juego político, tejiendo alianzas y utilizando su encanto para ganar influencia. No se dejó intimidar por los hombres que la rodeaban, al contrario, se convirtió en una pieza clave en las decisiones políticas de Francia. Y lo más impresionante es que, a pesar de su matrimonio con el rey de Francia, nunca olvidó su tierra natal. Usó su posición para proteger los intereses de Bretaña, negociando con astucia y asegurando beneficios para su ducado. No era solo una reina francesa, era la reina bretona en Francia. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de sobreponerse a la adversidad y de convertir una situación de vulnerabilidad en una posición de poder real. Ana de Bretaña no solo sobrevivió, sino que triunfó, dejando un legado que perdura hasta hoy. Pero, ¿cómo murió realmente Ana de Bretaña? Su muerte a los 36 años, en 1514, sigue envuelta en un halo de misterio. Algunos apuntan a una enfermedad, tal vez tuberculosis, una dolencia común en la época. Otros, sin embargo, susurran de intrigas palaciegas, de venenos y conspiraciones. La rapidez con la que decayó su salud alimenta estas teorías, dejando espacio a la especulación. La ausencia de un diagnóstico claro en los registros históricos solo aviva las llamas del debate. ¿Fue una enfermedad natural? ¿O una mano oscura se cernía sobre la reina, buscando su fin? Piensa en el poder que Ana había acumulado, en las alianzas que había tejido y los enemigos que, inevitablemente, se había creado en su ascenso al poder. Sus rivales políticos no serían los únicos sospechosos. Incluso su propia familia, los miembros de la Casa de Bretaña que aún se aferraban a sus derechos, podrían haber visto en su muerte una oportunidad para recuperar su influencia. La muerte de Ana abrió un vacío de poder que cambiaría el curso de la historia francesa. Pero, ¿fue un vacío provocado por la enfermedad o por algo más siniestro? La verdad, seguramente, se perdió en los recovecos del tiempo, dejándonos solo con especulaciones y preguntas. Su funeral fue un acontecimiento de gran pompa, reflejo de su importancia para Francia. Imagina la procesión fúnebre avanzando lentamente por las calles de Saint-Denis, la abadía real donde descansaban los reyes de Francia. El féretro de Ana, ricamente decorado, era llevado por nobles, mientras el sonido de los cantos fúnebres resonaba en el aire.
Miles de personas se congregaron para despedir a la reina, un testimonio de su popularidad y la huella que dejó en el país. Dentro de la abadía, la ceremonia fue solemne y conmovedora. Piensa en el eco de las oraciones latinas, el aroma del incienso y las velas que iluminaban el rostro de los asistentes, reflejando sus emociones. Ana fue enterrada con honores reales, un último gesto de respeto para la mujer que, a pesar de las adversidades, se convirtió en un pilar fundamental de la monarquía francesa. Pero su legado trascendió su muerte física. Ana de Bretaña no solo dejó una huella en la política francesa, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia y fortaleza. Su imagen perdura en la memoria colectiva, recordándonos la historia de una mujer que, a pesar de las circunstancias adversas, supo forjar su propio camino. Su historia es un ejemplo de resiliencia y un recordatorio del impacto duradero que una sola persona puede tener en la historia. Pero, ¿quién fue realmente Ana de Bretaña? Más allá de las imágenes de reina poderosa y astuta que nos ha legado la historia, ¿qué podemos decir con certeza? Muchos la recuerdan como una figura casi mítica, una mujer que desafió las convenciones de su tiempo. Sin embargo, la realidad es que su vida estuvo marcada por la política, las alianzas y las presiones constantes de una corte compleja y llena de intrigas. Fue una pieza clave en el tablero de juego europeo, y sus decisiones tuvieron consecuencias de largo alcance para Francia y Bretaña. Analizar su vida implica separar la leyenda de la realidad. Existen numerosos relatos y anécdotas que la pintan como una mujer excepcionalmente inteligente y políticamente hábil, capaz de maniobrar con destreza entre los poderosos de su época. Sin embargo, también es cierto que sus opciones estaban a menudo limitadas por su condición de mujer y princesa en un mundo dominado por hombres. Su matrimonio con Carlos VIII, por ejemplo, fue un acto de sometimiento impuesta, pero ella supo convertirlo en una oportunidad para proteger los intereses de Bretaña. Su legado es complejo. Aunque no logró evitar la completa integración de Bretaña en Francia, su reinado marcó un periodo de relativa estabilidad y prosperidad para el ducado. Su influencia en la corte francesa fue innegable, y su imagen como una reina culta y piadosa perdura hasta hoy. Recuerda que sus acciones, aunque a veces guiadas por la necesidad de supervivencia, dejaron una profunda huella en la historia de Francia y Bretaña. Tú mismo puedes decidir qué parte de la leyenda quieres creer. Así que, ¿cuál es el legado de Ana? Tú podrías pensar que, tras perder la independencia de Bretaña, su historia sería solo una nota a pie de página. Pero no. Su astucia política, su capacidad para navegar las complejidades de la corte francesa, la convirtieron en un ejemplo de supervivencia y, más aún, de triunfo. Recuerda cómo te conté su habilidad para tejer alianzas, para jugar con los poderes en juego, siempre buscando el mejor resultado para su pueblo, incluso dentro de las limitaciones impuestas. Su matrimonio con Luis XII, aunque arreglado por conveniencia, trajo beneficios concretos para Bretaña. Te mostré cómo logró mejores condiciones que las impuestas por Carlos VIII, protegiendo los intereses de su ducado, incluso cuando se integró en la monarquía francesa. Este es un ejemplo perfecto de cómo, incluso dentro de una situación adversa, ella encontró la manera de negociar y de luchar por lo que consideraba justo. Más allá de la política, su mecenazgo de las artes y las letras dejó una huella imborrable. Ana contribuyó significativamente al florecimiento cultural de la época, dejando un legado que trasciende su reinado. Piensa en ello, su figura, a pesar de los siglos, sigue inspirando admiración y estudio. Ella es un recordatorio de que la resiliencia y la inteligencia pueden superar incluso las circunstancias más difíciles. En resumen, Ana de Bretaña fue mucho más que una simple pieza en el juego de poder de la época. Fue una mujer que, a pesar de la tragedia y la humillación, forjó su propio camino, dejando una marca profunda en la historia. Su historia es una lección de resistencia, de astucia política y de la capacidad humana para superar las adversidades. Su legado sigue vivo, un testimonio de una vida extraordinaria. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Ana de Bretaña. Su historia es increíble.
Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su capacidad de adaptación?